Hola a todos, bienvenidos a Rinku. En este vídeo vamos a estar resolviendo los laboratorios de SQL Injection de Portswigger. Estos laboratorios forman parte de mi preparación para el EWPTX, mi próxima certificación de Hacking Web. Si quieres saber cómo me estoy preparando para esta certificación, te dejo por aquí un vídeo donde te lo explico todo. Ahora sí, comenzamos. Bien, ya estamos en Portswigger, vamos por el quinto laboratorio. En el anterior vídeo, en la parte número 1, hicimos 5 laboratorios, ¿vale? Así que vamos a seguir por el quinto. Hay 18 laboratorios en total que van aumentando su dificultad según vaya avanzando, ¿vale? Así que vamos a acceder al laboratorio y vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir para realizar este laboratorio. Vale, básicamente tenemos que conseguir listar la información de la base de datos, conseguir el usuario y contraseña del usuario administrador, que en este caso ya nos lo dan, y poder acceder a la aplicación, ¿vale? Ya lo tenemos por aquí abierto. Vale, parece que es la tienda de los anteriores laboratorios, donde básicamente tenemos unas posibles dos columnas, ¿vale? Estas dos columnas son datos que básicamente se almacenan en la base de datos. En este caso vemos un dato que es como un cuerpo de mensaje y en este caso vemos un título, ¿vale? Y si hacemos clic aquí en lo que son las categorías, por decirlo de algún modo, pues vemos que arriba también nos aparece el category igual a pets, en este caso mascotas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que posiblemente lo que está ocurriendo aquí es que está seleccionando todos los artículos, ¿vale? Vamos a llamar este texto o estos títulos artículos, ¿vale? Está seleccionando todos los artículos donde la categoría sea, en este caso, mascotas, en este caso, regalos, etc. Y nosotros lo que vamos a intentar a través de inyecciones SQL es conseguir la información de la base de datos que a nosotros nos interesa. En este caso vamos a utilizar un ¿vale? Para modificar la consulta original, que sería esta consulta, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. Lo tenemos por aquí, tenemos aquí el objetivo, vamos a ponerlo. Conseguir información de la base de datos y acceder como administrador. Perfecto. Además, yo voy a copiar el título, que no lo he copiado antes. Vale, esto me lo llevo por aquí. Y lo pego. Perfecto. Entonces tenemos una consulta inicial, ¿vale? Que en este caso seguramente lo que se está ejecutando es un select all from la tabla, que en este caso la tabla es la que almacena lo que son los artículos, ¿no? Ese texto y esos títulos que hemos visto, pues vamos a llamarlo, por ejemplo, artículos, ¿vale? No sé cómo se llama la tabla realmente. Donde, ¿vale? Aquí está filtrando por la categoría, donde category es igual a pets, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí, todo lo que aparece a continuación, ¿vale? Todo esto de aquí va a ser donde nosotros pongamos nuestra secuencia, nuestra consulta de SQL, ¿vale? Para conseguir la información de la base de datos. En este caso utilizaremos Union para modificar la consulta inicial, ¿vale? Esta consulta de aquí que tenemos por aquí, ¿vale? Y para conseguir, mejor dicho, los datos de otra tabla, ¿vale? Que son los datos que almacenan los datos del usuario y la contraseña del, en este caso, usuario administrador, ¿vale? Vimos que el parámetro union se utilizaba para cuando la consulta inicial, que en este caso es esta que tenemos aquí, no nos devuelve la información que nosotros queremos. En este caso, esta consulta lo único que nos muestra son artículos en base a una categoría, ¿vale? En la tabla de artículos, ¿vale? En esta tabla de artículos, en principio, es muy poco probable que exista una columna que sea usuarios y otra columna que sea contraseñas. Por lo tanto, con Union lo que hacemos es olvidarnos de la primera consulta para inyectar nosotros una consulta que nosotros queramos de una tabla que exista dentro de la base de datos, ¿vale? Para así sacar la información que a nosotros nos interesa, que en este caso es el usuario y la contraseña. Pero para ejecutar Union necesitamos pues dos requisitos. El primero es conocer el número de las columnas, ¿vale? Esto lo podemos hacer pues de dos maneras. Podemos hacerlo, por ejemplo, con... ¿Vale? A ver si escribe. Order by, ¿vale? En este caso, pues order by 1, que esto ordenaría la primera columna de la tabla, perdón, la primera columna de la tabla. Podemos hacerlo pues con order by 2, etcétera, hasta que en algún momento, cuando excedamos el número de columnas que existen en la tabla, se romperá y dará un error. Este error indicará que hay menos columnas del número que nosotros le hemos puesto, que en este caso ese número pues se vería representado por aquí, ¿vale? Pero primero lo que tenemos que hacer es ver cómo funciona la aplicación, ¿no? Ver dónde rompe y ver si efectivamente es vulnerable a SQL Injection. Así que vamos a volvernos para aquí
Y en este caso, la forma más fácil de probarlo, pues es venirnos aquí al laboratorio y después de la categoría, luego lo veremos en Burp Suite, ¿vale? Para también ver cómo se tramita la petición, pero después de la categoría, si nosotros ponemos una coma, o una comilla, mejor dicho, le damos a Enter, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos da un error, ¿vale? Del servidor. Nosotros, cada vez que hacemos una inyección de SQL, vamos a incluirle una comilla, ¿vale? Para romper la consulta inicial y luego poner nosotros la consulta que nosotros queramos añadida de un comentario, ¿vale? Este comentario se hace con un doble guión, depende de la sintaxis que tengamos en la base de datos, que en este caso puede ser MySQL, Microsoft, Oracle, ¿vale? En este caso es Oracle, y también tenemos aquí una pequeña pista que es un cheat sheet, ¿vale? Del propio Portswigger que puedes utilizar para CTFs, para hacer estos laboratorios, incluso también para hacer bug bounty en caso de que, pues por ejemplo, puedas hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Aquí vemos un montón de formas para hacer diferentes cosas, como por ejemplo concatenar datos, los comentarios que hemos comentado antes, cómo ver la versión de la base de datos, que esto lo vamos a tener que utilizar, ¿vale? Y además vemos aquí pues distintos comentarios, vemos para Oracle, para Microsoft, Postgres y MySQL. En este caso, ya la propia aplicación nos está diciendo que es una base de datos Oracle, ¿vale? Pero en caso de que no lo sepamos, pues sería ir probando hasta que cuando inyectemos uno de los comandos, uno de los comentarios que funcione, pues ya veremos que efectivamente puede ser que sea pues MySQL, Postgres o Microsoft, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Hemos visto que aquí rompe la consulta, ¿no? Entonces, si le damos a Enter, ¿qué es lo que aparece? Pues como estamos comentando el resto, lo que estamos haciendo es que todo lo que haya después de la consulta que tenemos aquí, vamos a verla por aquí, una comilla, y comentamos el resto, ¿vale? Esto lo vamos a ver por aquí. Vamos a trampear un poco esto. Lo que estamos haciendo es que todo lo que haya después de las categorías, que por ejemplo vimos un laboratorio en el que también uno de los filtros que aplicaba era que si el producto estaba público o no estaba público, en caso de que estuviese público, pues lo mostraba, que eso se representaba con un número 1, un dato booleano, 1 o 0. 1 es verdadero, 0 es falso. Entonces en este caso, pues todo lo que haya después de la categoría pets, ¿vale? Lo estamos rompiendo, estamos haciendo que se olvide, que como si no existiese, ¿vale? Básicamente. Entonces nosotros vamos a inyectar aquí nuestra consulta maliciosa para, en caso de que haya algo que se esté aplicando por detrás, pues que no se aplique porque no nos interesa, ¿vale? Así no tenemos el control de la consulta. Entonces vamos a copiar todo esto para nosotros manipular lo que nos interesa, ¿vale? Consulta manipulada. Y entonces aquí vamos a probar con un order by 1, por ejemplo, ¿vale? Esto vamos a hacerlo por aquí para que se vea mejor. Y entonces nos vamos aquí al laboratorio y ponemos order by 1. Entonces esto nos quiere decir que tenemos mínimo una columna en la tabla. Si ponemos order by 2, nos dice que tenemos pues mínimo 2 tablas. Si ponemos order by 3, tenemos un error. Es decir, que tenemos 2 tablas, tenemos 2 columnas. ¿Vale? Así que vamos a volvernos atrás y vamos a ver el segundo método para conseguir el tipo de dato, o mejor dicho, las columnas que hay en esta tabla, ¿vale? Así que vamos a volver a nuestro ScaliDraw. Y entonces tenemos otro método, que en este caso se representa enviando cadenas de texto a la tabla para que cuando esas cadenas de texto que representan un dato, ¿vale? Cuando excedamos el número de campos que nosotros le damos a la tabla, cuando se exceda el número de columnas que haya, pues nos devolverá un error. En vez de ordenarlo por número, pues nosotros vamos a enviarle números, por decirlo de algún modo, para ver si hay 3 campos en la tabla. En este caso hemos visto que en esta tabla tiene 2 columnas, pues por lo tanto cuando pongamos 3 campos de texto, ¿vale? Cuando enviamos 3 string, 3 cadenas de texto, nos dará un error, ¿vale? Y esto pues lo veremos de la siguiente manera. ¿Está grabando? Sí, perfecto. Así que hacemos un union select. Y aquí le damos un texto, por ejemplo, puede ser una A. Y aquí una B, por ejemplo. Y todo esto pues lo comentamos. En este caso, que es Oracle, ¿vale? Es distinto, ¿vale? Tiene una peculiaridad, que es que cuando nosotros tenemos que seleccionar o enviar datos a la tabla, tenemos que indicarle mínimo una tabla existente dentro de la base de datos. En este caso nosotros no conocemos ninguna, ¿vale? Entonces siempre hay una que por defecto se suele llamar dual. Esto es algo que, bueno, pues se suele utilizar así. Entonces normalmente cuando necesitamos enviar cadenas de texto o cuando necesitamos sacar datos de la base de datos y no tenemos ninguna tabla, pues en este caso podemos utilizar siempre, o casi siempre suele funcionar, sería la tabla de dual. Por lo tanto, todo esto me lo voy a copiar. Nos vamos aquí al laboratorio y lo pegamos, ¿vale? Voy a quitar esta comilla de aquí
y en principio si le doy a Enter, ¿qué es lo que pasa? Que no nos da ningún error. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí pues le meto otro dato que sea una C? Mayúscula o minúscula, da igual, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Pues que da un error. ¿Por qué? Porque no hay 3 columnas, hay 2 columnas. Entonces ya sabemos el número de columnas. ¿Cuál es el siguiente? Pues lo siguiente que necesitamos saber es qué tipo de base de datos tenemos nosotros a la que estamos atacando, ¿no? En este caso ya sabemos que es un Oracle, pero en caso de que no sepamos una Oracle, porque en principio cuando hagamos aquí no nos van a decir, oye, tengo una base de datos Oracle, o en principio cuando hagamos a lo mejor un escaneo de Nmap o en la fase de reconocimiento quizás veamos qué tipo de base de datos hay, ¿vale? Pero en caso de que no lo veamos, pues tenemos que sacar la versión, sacar información sobre la base de datos para saber a qué nos estamos enfrentando. Así que para ello lo que vamos a hacer es otra consulta que aquí nos vamos a apoyar en el cheat sheet de SQL, ¿vale? Que aquí, ¿dónde está? Vale, aquí perfecto. Tenemos las consultas de las versiones de las bases de datos, ¿vale? En este caso vemos Oracle, Microsoft, PostgreSQL, MySQL. Entonces, como sabemos más o menos que es un Oracle, pues vamos a probar primero por probar con esta consulta, ¿vale? En este caso, copiamos todo esto. Y como estamos utilizando Union, siempre tenemos que utilizar Union, ¿vale? Así que hacemos aquí un Union Select. Bueno, esto lo podemos copiar, pegar directamente, ¿vale? Y en principio yo cuando comento esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar un error y podéis pensar, vale, pero ¿por qué está pasando esto si estás pegando, copiando y pegando la consulta del propio cheat sheet? Pues lo que pasa es que como estamos utilizando Union y tenemos 2 columnas, tenemos que entregarle y enviarle dos datos, ¿vale? Aunque en uno de ellos nosotros estemos inyectando el dato que a nosotros nos interesa, que en este caso es el banner, que es donde se almacena la versión de Oracle. Entonces nosotros aquí lo que vamos a hacer es una coma, y en este caso podemos indicarle pues con un texto, ¿vale? Con una cadena de texto, o normalmente a mí me gusta hacerlo con null, porque null es un dato nulo, y esto quiere decir que da igual lo que esté almacenado en la tabla, ya sea un número, ya sea un decimal, ya sea un texto, etcétera, pues nos lo va a interpretar porque null significa todo. Básicamente puede ser interpretado por cualquier tipo de dato. Entonces le damos a dar a Enter y efectivamente ahora sí nos responde la consulta. Si bajamos hacia abajo, vemos aquí que tenemos Oracle Database, Express Edition, la versión 11.2.0.2, ¿vale? En este caso tenemos la versión de la base de datos, podríamos incluso buscar en internet vulnerabilidades que estén asociadas a esta base de datos, pero en este caso pues vamos a hacer SQL injection de manera manual, ¿vale? Entonces tenemos cuántas columnas hay, hemos visto los dos métodos, en este caso el order by y el union select enviando cadenas de texto, ¿vale? Hemos visto la versión de la base de datos y ahora nos queda pues sacar la información que hay en las tablas, ¿vale? Donde están almacenados los usuarios y contraseñas. En este caso, en Oracle DB, o sea, en la base de datos de Oracle, no hay un information schema. Vimos que el information schema era una especie de metadatos que existen en las bases de datos que determinan el tipo de esquema que hay en cada base de datos, ¿vale? Y de esta manera podíamos apoyarnos en el information schema.schemata, en el .tables y en el .columns para sacar información de todas las bases de datos, de todas las tablas y de todas las columnas existentes, ¿vale? En este caso, en Oracle no hay un information schema que podamos utilizar para conocer la información de la base de datos, pero tenemos un diccionario de datos, ¿vale? Que determina, pues, las vistas. Las vistas serían, por ejemplo, el information schema.schemata, sería un tipo de vista, que sería la vista de las bases de datos. Tenemos vistas para tablas y tenemos vista de columnas, ¿vale? Así que básicamente es un equivalente al information schema. Todo esto, ¿cómo lo podemos saber? Pues por ejemplo, si nos vamos a Google y ponemos dictionary database Oracle y le damos a Google, podemos entrar al primer resultado, ¿vale? Donde nos da más información sobre esto del diccionario de la base de datos, ¿vale? Pero si bajamos hacia abajo, a mí me gusta especialmente el de IBM, que está muy bien explicado porque te lo da ya con tablas directamente y yo creo que así es fenomenal para poder entenderlo. En este caso hay 3 versiones para ver los tipos de datos, ¿vale? En este caso no quiero entrar en detalle en estas partes, conforme vayamos avanzando en los niveles veremos estos tipos de versiones y yo creo que ahí en ese momento será más interesante poneros ejemplos para que vosotros visualmente pues podáis verlo y no simplemente pues quedaros con la teoría. Así que si bajamos hacia abajo, básicamente hay como 3 tipos de datos, ¿no? El all, DBA y el user, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, para las tablas, lo que queremos saber son las tablas que existen en esta base de datos. Entonces tenemos para tablas
pues todas estas vistas, por decirlo de algún modo, y entonces tenemos una de las vistas que es All Tables, ¿vale? Esto nos muestra todas las tablas que hay en la base de datos que actualmente está utilizándose. Sería el barra all, que en este caso pues nos devuelve la información de los objetos que tengamos nosotros acceso, ¿vale? Entonces vamos a volvernos por aquí. Esto yo lo voy a borrar porque ya sabemos la versión, sabemos que estamos frente a una base de datos Oracle y voy a hacer un union select union, ¿vale? A ver, union select all from. ¿De dónde quiero sacar yo esta información? Pues quiero sacarlo de la vista específica de all tables y todo esto lo comento. Esto también podemos verlo en el propio cheat sheet, ¿vale? Si nos vamos aquí a contenido de la base de datos, vemos que aquí podemos seleccionar todo donde la tabla que queremos sacar información es all table, ¿vale? Entonces nos volvemos aquí. De hecho, mira, si vemos aquí, vemos que en MySQL el equivalente sería el information schema.tables. Así que vamos a volver al laboratorio, le damos a Enter y nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque necesitamos nosotros incluirle el null, ¿vale? Es decir, un tipo de dato. Vale, también nos da error y es porque seguramente no estará leyendo lo que es asterisco, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de dato nosotros le vamos a dar? Pues vamos a darle, ¿qué quiero saber? Quiero saber el nombre de la tabla, por lo tanto voy a hacer un table _name, ¿vale? Aquí le meto el dato null y quiero sacar la información de la tabla all tables. Le doy a Enter, la consulta ha funcionado y entonces nos ha mostrado el nombre de las tablas de la base de datos all tables, ¿vale? En este caso, pues nos muestran todas las tablas. Si le doy control F y pongo users, aquí tenemos una tabla bastante sospechosa, ¿no? Que es users _ y un dato. Así que esto me lo voy a copiar, me lo voy a llevar a la otra pantalla, ¿vale? Que ya la tenemos por aquí, tenemos la tabla de usuarios, la tenemos por aquí lista. Entonces nos queda por último, pues saber qué columnas hay. Bueno, nos quedan dos pasos, sería saber las columnas que hay dentro de la tabla users, ¿vale? Y luego pues hacer una consulta para sacar la información de esas columnas y tener el usuario administrator y el usuario y la contraseña de este usuario, ¿no? Así que vamos a volver aquí y nos queda pues las dos consultas que hemos comentado antes. Para buscar la información de las columnas de la tabla de user necesitamos la vista específica que almacena las columnas, ¿vale? En este caso, para las tablas teníamos el all _ tables, entonces para las columnas habrá algo parecido a un all _ columns, ¿vale? Entonces, ¿esto dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en esta página de IBM, porque en esta tabla vamos a ver todas las posibles vistas existentes dentro de las bases de datos Oracle. Entonces, si le doy a control F para hacerlo más rápido y pongo aquí columns, ¿vale? Si le doy a Enter, me debería de filtrar por, vale, aquí tenemos, entonces tenemos aquí una vista, tenemos aquí otra vista, user _ cons _ columns, ¿no? Tenemos aquí un all columns, cons columns, ¿vale? Quizás pueda ser posible esa. Vamos a seguir buscando. Esta también podría estar bien porque son user tab columns, ¿vale? Vamos a seguir. Pero quiero intentar buscar una general, que en este caso quiero buscar un all porque quiero mostrar todas las columnas, ¿vale? De la pestaña, en este caso, pues de las columnas. Entonces vamos a utilizar este porque ese es el que a nosotros nos interesa. Vamos a copiarnos esto. Y vamos a volver aquí al laboratorio, vamos a borrar esto de aquí y vamos a poner, pues, union select, ¿vale? ¿Qué quiero seleccionar? Quiero seleccionar el nombre de las columnas, igual que en las tablas era table name, pues en las columnas es column name. Aquí hay que indicar un tipo de dato, en este caso null, porque sabemos que es un tipo de dato que acepta cualquier tipo de dato, ya sea número, ya sea decimal, ya sea un texto, ¿vale? ¿De dónde quiero sacar yo esta información? Pues esta información la quiero sacar yo de all tab columns, ¿vale? Que almacenan todas las columnas de las tablas o de la tabla. ¿De qué tabla quiero sacar yo la información? Pues esta tabla quiero sacar la información de table _ name, ¿vale? Que es el campo que hemos puesto nosotros antes, y aquí pues tendríamos que pegar pues, la información de users, o sea, de la tabla de users, que lo tenemos por aquí también, ¿vale? Todo esto lo comento, todo esto de aquí me lo voy a copiar, ¿vale? Le voy a dar a Enter. La consulta ha funcionado, ¿vale? No nos ha dado ningún error. Y aquí vemos algo interesante, ¿no? Email, password y username. Es decir, que tenemos ya las dos columnas necesarias para conseguir los datos.
En la columna de username estarán los nombres de los usuarios y en la columna de password estarán las contraseñas de esos usuarios. Todo esto me lo voy a copiar y me lo llevo a ScaliDraw, ¿vale? Esto de aquí. Columna usuarios. Voy a bajar esto un poco. Y de los password. Columna password. Además, vamos a explicar por aquí esta consulta, ¿vale? Ok, entonces tenemos aquí el union select, que lo que hace es romper la consulta inicial porque no nos interesa, para devolver datos que a nosotros sí nos interesa, que en este caso están en otras tablas. Hemos seleccionado el nombre de la columna, ¿vale? Porque queríamos saber las columnas de la tabla que hemos encontrado antes, ¿vale? Que en esta tabla, en este caso era users, y el campo de las columnas, como no sabemos cuántas columnas hay, ni los nombres, ni nada, pues entonces hemos utilizado la vista de todas las columnas, que en este caso nos ha sacado por la información de columna de usuarios y columna de contraseñas. Por lo tanto, por último, la última consulta que nos queda sería hacer el union select. En este caso, ¿qué tenemos que indicar? ¿Qué información quiero sacar yo? Pues yo quiero saber el username. Uy, que lo borro. Quiero saber también la contraseña. ¿De dónde quiero saberlo? Pues yo quiero saberlo de la tabla de usuarios, que la tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Y lo pegamos. Entonces ahora todo esto lo comentamos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que cuando le doy a Enter, me aparece información del usuario administrador y el usuario Carlos y el usuario Wiener. ¿Vale? Fijaros aquí muy interesante, cuando nosotros enviamos las dos columnas, que en este caso lo enviamos en username y en password, fijaros que el username aparece en negrita, como el título. Es decir, que estamos nosotros mostrando en estas dos columnas que existen en la primera consulta, nosotros estamos añadiendo la consulta que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, si nosotros ponemos password antes que username, adivinad qué va a pasar. Pues lo que va a pasar que el password va a estar arriba, en negrita, y que además el usuario va a estar en texto normal. Para que veáis cómo nosotros podemos manipular la información que se ve en la propia página web, ¿vale? En base a la información que hay en la base de datos. Entonces ahora, pues a nosotros lo que nos interesa es este campo de aquí. Y me voy a ir a My Account, ¿vale? Pego aquí el administrador. Pego aquí la contraseña. Espérate, eso era mucho texto, ¿eh? Ahora. No, el 1 igual a 1 no. Login. Y hemos resuelto el primer laboratorio, es decir, el quinto laboratorio. Así que vamos a continuar con el siguiente. Bien, ya estamos en el séptimo laboratorio, así que vamos a acceder a él, ¿vale? Vamos a cerrar esto de aquí. Y en este caso vamos a ver qué nos pide. Ok, tenemos que conocer el número de columnas existentes, ¿vale? Y toda esta información pues la tenemos que devolver con una query, es decir, tenemos que conocer todas las columnas existentes. Vamos a irnos aquí a nuestro ScaliDraw y vamos a poner como objetivo conocer todas las columnas existentes. Ok. Consulta inicial, vamos a ver cómo es la consulta inicial, seguramente sea igual que la que tenemos por aquí. Bueno, en este caso es diferente, ¿vale? En este caso tenemos una lista de precios, ¿vale? Con diferentes datos. En este caso tenemos unas categorías que también si hacemos clic en las categorías nos filtran los datos por esas categorías que nosotros estamos dando clic. Y en este caso tenemos mínimo dos tipos de datos, o sea, perdón, dos columnas. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un título, ¿vale? Este título del producto y en este caso tenemos el precio, así que tenemos dos posibles columnas. En este caso tenemos una columna de tipo texto y otra columna de tipo pues número, ¿no? Podría ser un número o un decimal, depende de cómo esté hecha, pero seguramente será un decimal. Y luego un botón que le da a View Details, que en este caso nos da información o entramos dentro del propio producto que tiene un ID. Es decir, puede haber tres columnas. Una, el texto de aquí del nombre del producto. Dos, el precio del producto. Y tres, los detalles del producto, que es un ID. Si le damos aquí,
el product ID, vemos que es esto, es un dato o es una columna que hay dentro de la propia tabla, ¿vale? Así que vamos a recrear un poco lo que es la consulta, ¿vale? Vamos a volvernos a nuestro ScaleDraw y en este caso, pues, la consulta inicial, pues seguramente sea como la de siempre, ¿no? Un select all from products, puede ser una posible tabla, ¿vale? Where category es igual a pets. Y aquí, todo esto de aquí será nuestra consulta maliciosa, ¿vale? Así que en este caso vamos a volvernos al laboratorio y vamos a utilizar, para este caso sí vamos a utilizar Burp Suite, ¿vale? Lo tenemos aquí activo en la tercera pestaña, efectivamente, ¿vale? Ya está activado, así que ahora voy a recargar para que se active aquí el Burp Suite, voy a darle a avanzado, voy a darle a aceptar el riesgo. En este caso nos dice el tipo de tabla que tenemos, no, o sea, de base de datos, vale, no nos la dice, ok, acepto, vale, nos vamos aquí al Burp Suite, aceptamos la petición, sí, perfecto, entonces aquí, como siempre, una comilla primero, ¿vale? Vamos a darle a Enter, esto se tramita en el Burp Suite, la tenemos por aquí, en el porcentaje 27 es donde indica que está esta comilla, así que voy a darle aquí a Control R para enviarlo al repeater y tener en la parte izquierda la petición y en la parte derecha la respuesta en formato RAW, que es en formato texto plano. Básicamente, si nosotros le damos a Enter, ¿vale? Aquí vemos un error 500. Si nosotros ponemos aquí comilla, comilla y todo esto lo URL encodeamos, que en principio no hace falta, ¿no? Le doy a Send, nos da un código 200, que sería un código exitoso. Si le doy a render, funciona regular, ¿vale? Pero más o menos suele funcionar. Así que vemos aquí la información que hay por detrás. Si, por ejemplo, vamos a poner otra vez la comilla sola, que sería el porcentaje 27, y le doy a send, vemos el error. Ok, vale, ¿cómo puedo yo mostrar toda la información de las tablas, ¿vale? Sabiendo que hay diferentes tipos de datos. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato texto, el tipo de dato decimal, por ejemplo, y el ID, ¿vale? Que veíamos que era un número también. Entonces, lo que podemos hacer primero, aquí en este caso, pues vamos a utilizar Union, porque queremos mostrar toda la información de las tablas y la manera que tenemos que hacerlo, que podemos hacerlo, es entregarle datos a las tablas, ¿vale? Entregarle datos a las columnas, ¿vale? Como hacíamos antes de Union Select A, B o C, ¿vale? Y de esta manera, pues rellenábamos todas las tablas para saber cuántas columnas hay en esa tabla. Aquí la única cosa que vamos a hacer es union select, ¿vale? Podemos hacerlo así, A, B y C. Todo esto lo comentamos, le doy a send, me da un estado 200 porque efectivamente pues teníamos 3 tablas, ¿vale? Union, vale. Aquí se borra, así que hay que copiar siempre antes todo. Union select, A, B, C, guión, guión, ¿vale? Render para ver cómo se ve. Ok, aquí muestra el accesorio y solamente se ve esto, ¿no? Voy a copiarme todo esto. Voy a darle a send otra vez. Vale, vamos a irnos a la página principal para verlo mejor ahí. Le doy a Enter. Aquí tengo que desactivar el Burp Suite, claro. ¿Vale? Ahora sí. Y aquí me da un internal server error. ¿Por qué? Vale, cuando este tipo de error, lo que podemos hacer... A ver, con dos. Con dos también. ¿Y esto por qué puede ser? Fijaros que en el primer dato, en la posible primera columna, era un texto, luego un número. Aquí podemos poner, por ejemplo, 1. Y aquí podemos poner otro 1. Podremos ir probando para ver y lanzar el tipo de dato, porque recordemos que tiene que coincidir el tipo de dato que nosotros estamos lanzando con la propia columna. Pero en este caso pues sería hacer prueba y error, porque tampoco sabemos cómo está colocado el orden de las columnas, ¿vale? Si primero va el ID o si segundo va el texto, etcétera. Lo que podemos hacer, en este caso, que antes lo hemos utilizado, es null. Por eso recomiendo yo utilizar null. Porque con null lo que nos ahorramos es que si el tipo de dato es texto, número, decimal, lo que sea, pues siempre nos lo va a leer correctamente. Entonces ahora si hacemos un union select y envío 3 null, ¿vale? Que son las 3 columnas que nosotros hemos detectado por lo menos en el frontend de la aplicación, si le damos a enter, ¿qué es lo que pasa? Que nos da
que hemos solucionado y hemos resuelto el laboratorio. En este caso, la diferencia ha sido, hemos mostrado todas las columnas existentes, o sea, sabemos que hay 3 columnas y las hemos mostrado por pantalla, y esto lo hemos mostrado gracias al null, porque si hubiésemos enviado el A, el B, el 1 y el 2 no hubiese funcionado, pero con el null, al ser un dato que sí esperaba, ya sea texto, ya sea número, pues de esta manera sí ha funcionado y por lo tanto nos ha devuelto las 3 columnas y hemos resuelto el 7º laboratorio. Así que vamos a por el siguiente. Vale, chicos, ya estamos en el 8º laboratorio, así que vamos a acceder y vamos a ver qué nos pide este laboratorio. Tenemos que encontrar una columna que contiene texto, ¿vale? Vamos a leer esto un poco. Vale, perfecto. Tenemos 3 objetivos, ¿vale? En este caso vamos a irnos a nuestro ScaleDraw y vamos a poner los objetivos. En este caso la consulta inicial va a ser prácticamente la misma, creo yo, así que no la he eliminado para no tener que escribirla de nuevo. Y tenemos pues 3 objetivos, ¿no? Tenemos por un lado determinar el número de las columnas que existen, ¿vale? Que en este caso, si es la misma aplicación, pues más o menos sabemos que tenemos 3 columnas. Número de columnas, ¿vale? Vamos a hacerlo esto un poco más ordenado. También necesitamos saber la columna compatible con datos en formato string, si no me equivoco, efectivamente. Datos string. Y el tercero sería el listar por pantalla, ¿no? Sería así la traducción, listar por pantalla el dato aleatorio. Vale, perfecto. Ok, volvemos a nuestro laboratorio, perfecto, vamos a entrar dentro de él y aquí pues tenemos lo mismo de antes, ¿no? Tenemos un título, tenemos un número, un decimal y tenemos un ID, efectivamente, y también tenemos categorías, entonces la consulta básicamente es la misma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues por un lado tenemos que determinar el número de columnas que devuelve la consulta. En este caso lo vamos a hacer pues con union select y vamos a enviar tipos de datos null, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un título, que es un texto, tenemos un decimal y tenemos otro número. Como no sabemos el tipo de dato que hay, pues vamos a enviar null porque de esa manera representamos cualquier tipo de dato, como hemos hecho antes. Básicamente es repetir la primera parte. Entonces, en este caso, union select null, y en este caso, pues ponemos el comentario. Como siempre, ponemos primero los guiones porque es donde más o menos suele haber más sintaxis que funcionen, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues casi todos tienen la posibilidad de hacerlo con el comentario, ¿vale? Entonces, ahora vamos a darle a Enter y aquí tenemos, pues, no nos da ningún error, ¿ok? ¿Está bien? Vamos a poner 4 a ver si en caso de que haya alguna columna que no se esté mostrando, le voy a dar a Enter, aquí da error, por lo tanto, sabemos que tenemos 3 columnas. Perfecto. El siguiente objetivo, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. El siguiente objetivo, ¿vale? Este ya lo hemos conseguido. El siguiente objetivo es la columna que es compatible con los datos string, ¿vale? Un string sería una cadena de texto. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a volvernos al laboratorio. Sabemos, bueno, de hecho vamos a explicarlo aquí. Yo creo que aquí puede estar mejor explicado, ¿vale? Tenemos union select null y el comentario. Ok, vamos a hacer esto un poco más grande. Vale, sabemos que dentro de la tabla hay 3 columnas y estas 3 columnas, una de ellas tiene que almacenar texto. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos al laboratorio, tenemos aquí, un lado tenemos un título, ¿vale? Un título, tenemos un decimal y otro número que sería el ID, ¿vale? Así que uno de estos 3 campos tiene que almacenar la posición, el campo donde se almacenan los datos, ¿ok? De texto. Entonces, puede ser este de aquí, puede ser este de aquí o puede ser este de aquí. ¿Cómo vamos a conseguir averiguar si efectivamente se puede enviar, pues, qué campo de texto, qué campo, mejor dicho, es válido para texto? Pues lo que vamos a hacer es, en uno de estos campos vamos a enviar, por ejemplo, una A, ¿vale? Aquí un null, aquí otro null. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues en caso de que nos dé error, ¿vale? Vamos a coger esta consulta, vamos a poner aquí una A y aquí ponemos
un null. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que la aplicación nos va a devolver un código de estado 200, es decir, que no nos va a devolver ningún error. Si ocurre un error, significa que en ese campo de ahí no funciona un texto. Es decir, que puede haber un decimal o un número. Pero en caso de que nos dé un código de estado 200 que nos muestre información por pantalla, quiere decir que en ese campo, si hay texto, nos lo mostrará por pantalla, nos mostrará la A o el texto que nosotros le pongamos, y ahí podremos poner uno de los objetivos finales, que sería incluir el texto, ¿vale?, aleatorio que tenemos aquí en la propia base de datos. Por lo tanto, aquí vamos a poner una A y a Enter. Nos da un error. Ya sabemos que el primer campo no es un texto. Puede ser un ID o puede ser el precio. En este caso, en la segunda posición, voy a poner una A, le di a Enter, y en este caso sí. Y además fijaros que nos aparece aquí una A. Eso quiere decir que lo que pongamos aquí en esta parte nos lo va a mostrar por pantalla, porque es el segundo campo de la tabla, ¿vale? De hecho aquí abajo también nos lo pone, ¿vale? Si por ejemplo ponemos aquí suscríbete o te hackeo, no sé si funciona con espacios, pero voy a probarlo. O te hackeo, ¿vale? En este caso no me ve la tilde, pero sí, suscríbete o te hackeo. Es decir, que podemos inyectar texto en ese campo, ¿vale? Así que vamos a copiarnos la palabra aleatoria que nos da el propio laboratorio. Vamos a quitar esto de aquí. Y si yo lo pego, ¿qué va a pasar? Que nos lo muestra por pantalla y además nos lo incluye dentro de la posición donde se encuentra el título. Por lo tanto, hemos resuelto el laboratorio. Vamos a por el siguiente. Vale, perfecto, ya estamos en el 9º laboratorio, así que vamos a leerlo por aquí, vamos a abrirlo también. Y en este caso, vale, a ver qué nos piden. En este caso tenemos que mostrar por pantalla el usuario y la contraseña, ¿vale? El usuario y la contraseña de la tabla users y luego pues iniciar sesión como administrador, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en nuestros objetivos. Conocer los datos de la tabla users e iniciar sesión como administrador. Vale, esto lo hacemos siempre para tener muy claro cuál es nuestro objetivo y tener como un paso a paso. En el caso anterior teníamos, o nos decía el propio texto, que necesitábamos conocer pues diferentes datos, ¿vale?, para poder hacer la consulta final. En este caso sí, necesitamos hacer, pues primero conocer cuántas columnas hay en la tabla, etcétera. Pero bueno, en este caso el objetivo final, el objetivo que tenemos que tener claro es conseguir la tabla de users, ¿vale?, la columna de username y de password, y de esa manera luego conseguir entrar como administrador. Así que lo primero, como siempre, pues lo primero es ver un poco la aplicación. Vale, entonces nos volvemos al laboratorio, vamos a entrar y pues lo que tenemos aquí es básicamente la página web que hemos visto antes, ¿no? Tenemos un texto, tenemos un título y tenemos categorías que si hacemos clic podemos filtrar por ellas. Si por ejemplo yo aquí pongo una comilla para siempre hacer como la primera toma de contacto y le doy a Enter, ¿qué pasa? Pues que nos da un error. Si yo pongo comilla y guión guión, ¿qué pasa? Pues que nos muestra por pantalla y el guión nos lo muestra, es decir, el comentario que nosotros hemos escrito nos lo muestra por pantalla. Esto lo vamos a ver ahora por Burp Suite, ¿vale? Para así ir alternando. A mí personalmente, para que vosotros lo veáis, prefiero hacerlo en la parte visual, ¿vale? Porque se ve mucho más visual. Pero en Burp Suite, cuando vosotros tenéis que hacer pruebas, o incluso yo cuando estoy estudiando, pues lo que hago es con Burp Suite porque me interesa ver cómo se lanza y cómo se tramita la petición, qué código de estado me da, y de esa manera pues poder intuir a qué me estoy enfrentando, ¿no? Así que también vamos a ir utilizando estas dos vías para que vosotros también os hagáis una idea de cómo utilizarlo. Así que vamos a recargar la página, ¿vale?, para poder acceder con Burp Suite. Voy a darle a aceptar, voy a irme a la pestaña número 3. Esto del repeater lo podemos eliminar ya. Proxy. ¿Vale? Y esta de aquí, forward, todo esto lo permitimos. Vale, vamos a hacer de nuevo. Recargamos. Me voy a Burp Suite. Ahora sí, esto. Me voy al repeater, voy a permitir también la petición y en el repeater ya la tengo por aquí. Ok, tenemos aquí el comentario y la comilla que hemos puesto antes, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un Union Select, porque primero necesitamos saber cuántas columnas hay. Hemos visto que aquí en la aplicación pues hay mínimo por mostrándose por pantalla 2 columnas, el cuerpo del texto y lo que es el título. Así que vamos a ir directamente a por 3, ¿vale? Union Select,
¿Qué dato de texto le podemos enviar? Pues en este caso podemos enviarle cadenas de texto, una A, una B, una C, diferentes palabras, pero hemos visto que con null siempre es mejor porque en caso de que haya algún tipo de dato oculto, en este caso un número o un decimal, no vamos a poder interpretarlo. De esa manera con null siempre nos ahorramos porque null significa cualquier tipo de dato. Así que null, 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 ¿vale? Y en este caso le pongo el comentario. Recordad que todo esto hay que URL encodearlo, ¿vale? Esto también nos lo copiamos, que desde Burp Suite me lo elimina, le doy a send y aquí me da un error 500, ¿vale? Si le doy a render, me aparece pues, el error de la página web, ¿vale? Así que sabemos que 3 no tenemos y que seguramente pues tengamos 2 tablas, ¿vale? Le doy a send y efectivamente tenemos 2 tablas. Le doy a render y efectivamente pues nos muestran las 2 tablas como hemos visto. Así que ahora que sabemos cuántas columnas tenemos dentro de la tabla, también podemos hacerlo de otra manera que hemos visto al principio, pero para recordarlo, podemos hacer un ordenamiento de las tablas en base al número de columnas que hay. Por lo tanto, podemos hacer un order by 3, ¿vale? Y aquí nos dará un error. Aquí estamos ordenando las 3 columnas que hay en la tabla, ¿vale? Pero como no hay 3 columnas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nos va a dar un error. Esto me lo copio, nos da un error, ¿vale? Pero si le lanzo 2 y le doy a send, ¿qué es lo que pasa? 200, ok. ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 columnas y nos está haciendo un ordenamiento de las 2 columnas de la tabla, ¿vale? Entonces ya tenemos las 2 formas o 2 métodos para saber qué tipo de... cuántas columnas hay en la tabla y ahora necesitamos saber qué tipo de dato hay en cada columna, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que nosotros inyectar nuestra query maliciosa para sacar la información. Esta información, este laboratorio, pues ya nos da más información que nos dice que hay... ¿Dónde está? Aquí. Nos dice que hay una tabla users y nos dice que hay columnas que se llaman username y password. Por lo tanto, ya tenemos casi la secuencia hecha, o sea, la consulta, ¿vale? Ahora sí, vamos a hacer todo el proceso para que nosotros detectemos qué tipo de dato hay, ¿vale? En este caso, la propia aplicación ya nos lo da, que tenemos 2 tipos de datos texto, ¿vale? En este caso, el cuerpo y en este caso, el título. Aún así, vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a probar todo esto y ponemos... Union Select, ¿ok? Aquí una A y aquí null. Comentamos y todo esto lo URL encodeamos. ¿Vale? Esto de aquí lo voy a borrar, que necesitamos 2 HTTP. Control C para copiarlo, send. Y en este caso nos muestra aquí la A. Por lo tanto, el primer campo es inyectable y es un tipo de dato texto. ¿Qué pasa? Pues que aquí obviamente también tenemos otro tipo de dato. Vamos a poner aquí suscríbete. Voy a dar a enviar y vemos que el primer campo es el título, el segundo campo es el cuerpo y vemos el A y el suscríbete. Por lo tanto, ¿cuál es la última consulta final? ¿Qué tenemos que hacer? Un union select username password, ¿vale? Todo esto con comilla para que no dé error. ¿De dónde tenemos que sacar nosotros esta información? Esta información la tenemos que sacar de users. ¿Por qué? Pues porque nos lo está indicando aquí, básicamente. Tenemos 2 columnas, username y password, y una tabla llamada users, ¿vale? Entonces esto lo comento y todo esto lo URL encodeo, ¿vale? Le voy a dar a send y en principio aquí pues nos muestra el usuario y la contraseña, pero no sé si me lo está haciendo bien. Username y password. Vale, en este caso vamos a verlo en formato RAW, ¿vale? Aquí, si yo busco aquí administrator, que es como tenemos que nosotros iniciar sesión, administrator, no me lo lee. Y en estos casos que vemos que efectivamente funciona la consulta porque tenemos un error, un código de estado 200, pues yo copio toda la consulta, me voy a lo que es el propio laboratorio aquí en el frontend, pego la consulta y le doy a Enter. Cierro el Burp Suite, ¿vale? Esto es muy importante porque si no, no me va a cargar. Ahora sí. Vale. Perfecto. Tenemos username y password, lo vemos por aquí por pantalla, ¿vale? Pero en principio pues nos debería demostrar... Vale, en este caso no es con comilla porque no queremos mostrar texto, ¿vale? Lo que queremos mostrar es la propia columna.
Entonces, con comilla lo que le decimos es, oye, muéstrame este texto en este campo. Ahora sí. Perfecto, perfecto, ahora sí. Entonces ahora tenemos administrador y tenemos la contraseña. Por lo tanto, me voy aquí a My Account, pego el usuario, corto la contraseña, borro esos espacios, le doy a login. ¿Por qué? Administrador. Ahora sí. Y perfecto, hemos solucionado el noveno laboratorio, así que vamos a por el siguiente. Bien, ya estamos en el noveno laboratorio, estamos en el último laboratorio de esta segunda parte resolviendo SQL Injection en Portswigger, ¿vale? Así que vamos a acceder al laboratorio y vamos a leerlo para ver qué es lo que necesitamos, cuál es el objetivo final, ¿vale? Y aquí nos dice, o básicamente lo que tenemos que hacer es mostrar por pantalla todos los usuarios y contraseñas de la tabla users que tenemos aquí, ¿vale? En una sola tabla, es decir, en el caso anterior hemos visto que podíamos mostrar el usuario y la contraseña, pero en dos tablas distintas. En este caso tenemos que concatenar, recordad, concatenar los datos, ¿vale? Es decir, unir los datos para que se muestre únicamente en una sola columna, ¿vale? Y también, pues, luego tenemos que loguearnos como el usuario administrador. En lugar de comprobar una columna, ¿vale? Podemos recuperar, pues, los múltiples valores, es decir, usuario y contraseña, y mostrarlos únicamente en una columna. ¿Cómo? Como he comentado antes, concatenando esos valores, ¿vale? Esto pues hace que la recuperación sea mucho más sencilla, ya que solo requiere identificar uno de los campos que tenga tipo de formato texto en la consulta original. Es decir, que si tenemos un único campo que es de texto y todo lo demás es número, pues en ese campo de texto podemos podemos concatenar los datos y mostrar en ese único campo dos valores, múltiples valores básicamente. Así que vamos a entrar en el laboratorio. Bueno, vamos a escribir primero el objetivo. Objetivo: mostrar usuario y contraseña en una única tabla e iniciar sesión como administrador. Perfecto. Vale, vamos a ver por aquí el laboratorio. Efectivamente, ahora tenemos dos posibles campos en las columnas, ¿vale? En la columna tenemos un tipo de campo texto y otro tipo de dato sería un ID, ¿vale? Sería un número. Y aquí tenemos pues las consultas, o sea, perdón, las categorías normales. Así que la consulta más o menos es la misma, lo que cambia es por dentro los datos que muestra, ¿vale? Vamos a darle aquí a all. Y básicamente, pues lo primero que tenemos que hacer es saber cuántas columnas hay. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionar un tipo de categoría y aquí vamos a hacer un union select null null y todo esto lo comentamos, ¿vale? En este caso, efectivamente tenemos dos columnas y ponemos 3 null, ya nos da error. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es identificar cuál de estas columnas es un tipo de dato texto. Así que esto, ¿cómo lo mostramos? Indicándole nosotros un propio dato. En caso de que el código de estado sea 200, es decir, que nos muestre resultados por pantalla, significa que en ese campo es donde se acontece o donde está el campo, el tipo de dato texto, ¿vale? Entonces, esto lo quitamos aquí, le da Enter, nos da error. Así que, en principio, el segundo campo va a ser el formato texto, ¿vale? Nos ha faltado aquí un comentario. En este caso, null no va con comilla, va así. Perfecto. Efectivamente, tenemos el segundo campo de la base de datos, es el campo de la columna que almacena los títulos, ¿vale? En este caso, pues el título. Y en este caso, pues tenemos una tabla que se llama users, ¿vale? Que es donde están almacenados los usuarios y que también tenemos una columna que se llama username y otra columna que se llama contraseña, ¿vale? Pero imaginaros que nosotros, pues no sabemos qué es la tabla users. Aquí podemos tirar nosotros del information schema y de hecho es lo que vamos a hacer, ¿vale? Creyendo o intuyendo que no tenemos información o más información sobre la tabla de datos, porque cuando nosotros hackeamos una base de datos, ¿vale? Nos van a decir, oye, que mi tabla es esta, y este es el nombre, ¿sabes? Entonces vamos a hacer un union select null. ¿Por qué? Porque hay dos campos. ¿Dónde tenemos que poner nosotros el campo que a nosotros nos interesa? Pues en este caso, aquí es donde tenemos que inyectar la información que nosotros queremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el segundo campo y es el campo donde hay texto. Entonces aquí quiero sacar el nombre de la tabla de datos, ¿vale? Perdón, el nombre de la tabla. ¿De dónde? Pues del information schema.tables.
Todo esto lo comentamos, ¿vale? Y tenemos todas estas bases de datos. Mira, de hecho, PG es PostgreSQL, así que ya sabemos que la base de datos es PostgreSQL, ¿vale? Y si aquí yo hago un users, user, ¿vale? Tenemos aquí la tabla users, que es la que nos muestra el propio laboratorio, que nos lo muestra aquí. Por lo tanto, la segunda secuencia, o perdón, la segunda consulta que tenemos que hacer, que siempre me confundo, pues sería union select null. ¿Qué es lo que queremos saber ahora? Pues queremos saber el nombre de las columnas, ¿vale? ¿De dónde queremos sacar esta información? Pues esta información la sacamos de information barra baja, no sé escribir, information schema.columns from where table name, que es el campo que nosotros hemos utilizado antes, es igual a users. ¿Vale? Le doy a enter y nos dice todos los campos que hay dentro de la tabla de users. En este caso tenemos el campo username, campo password y el campo email, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora, pues lo que nos queda es sacar esa información. Podríamos hacer una consulta normal, que sería select username coma password from users, ¿vale? Lo que pasa es que como necesitamos concatenar los datos, vamos a irnos aquí al cheat sheet, vamos a irnos arriba y aquí podemos concatenar, ¿vale? ¿Cómo concatenar strings? En este caso, nuestra base de datos es PostgreSQL, porque cuando hemos intentado sacar las tablas ponía pg barra baja y un nombre. Cuando pone pg barra baja, normalmente, a no ser que el administrador ponga las tablas así a propósito, va a ser siempre de PostgreSQL. Por lo tanto, vamos a copiar todo esto, ¿vale? Y esto va a ser un tipo de texto, ¿vale? Así que vamos a volvernos aquí. Vamos a irnos, de hecho vamos a hacerlo aquí en ScaliDraw, ¿vale? Para que se vea mucho mejor. Vamos a mover esto por aquí, vamos a poner aquí por aquí el texto. Y para que la veáis mejor, pues voy a hacer un union select, aquí siempre, vale, aquí un espacio, un null, porque el tipo de campo es nulo, puede ser un número o lo que sea, pero null siempre funciona mejor. Aquí tenemos que concatenar nosotros los datos, es decir, no podemos poner username, password. Tenemos que pegar los datos que nosotros le hemos indicado y en este caso, pues aquí la primera comilla simple va a ser el campo username, que lo tenemos por aquí, ¿verdad? Sí. Aquí va a ser la concatenación, ¿vale? Y aquí va a poner pues password. Esto lo que va a hacer es que va a unir estos dos campos en un único valor, ¿vale? Perdón, estos dos valores en un único campo. Además, lo que podemos hacer nosotros para que quede, pues es un poco más bonito, espérate, es después de aquí ponerle un comilla simple, dos puntos, volvemos a poner las tuberías y aquí ponemos password from users. ¿Por qué? Pues porque estas tuberías lo que va a hacer, vamos a poner aquí otro espacio, lo que va a hacer es que nos va a mostrar el campo de username, dos puntos y el password, que es como normalmente nosotros hacemos en los CTFs, pues solemos indicarlo así. Por lo tanto, todo esto me lo copio, ¿vale? Vale, chicos, hemos resuelto el laboratorio, lo que pasa es que vosotros no lo habéis visto porque en el OBS pues se me ha olvidado quitar la pestaña del ScaliDraw y entonces estaba hablando y estaba resolviendo el laboratorio sin que se viese, ¿vale? Así que vamos a continuar y vamos a seguir donde lo dejamos. Entonces habíamos hecho en el propio ScaliDraw, habíamos hecho esta consulta de aquí, ¿vale? Esta consulta que es la consulta manipulada, donde nosotros pues cogíamos el campo username y el campo password, lo uníamos, lo concatenábamos para mostrarlo en una única columna, ¿vale? Así que ahora sí, desactivo el ScaliDraw, ya estamos por aquí, y la única diferencia que aquí vamos a copiar esta misma consulta, pero vamos a quitar las comillas del password, ¿vale? Porque no queremos mostrar ese texto, queremos mostrar los datos de esas columnas. Ahora sí, le doy a Enter y cuando le doy a Enter tenemos el usuario administrador con su contraseña. Por lo tanto, ahora copiamos todo esto, nos vamos a My Account, nos vamos aquí. Bueno, puedo desloguearme, ¿no? Sí, Logout. Imaginaros que no hemos entrado, nos vamos a My Account, pegamos aquí el usuario administrador, pegamos la contraseña, quitamos los dos puntos, le damos a Login y efectivamente ahora sí estamos dentro de la cuenta de administrador y hemos acabado con el 10º laboratorio de Portswigger de SQL Injection. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, deja todas tus dudas en los comentarios y suscríbete si quieres potenciar tu carrera en ciberseguridad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Paz, bits y código.
¡Chao!